Neymar vuelve a Santos, a su casa. La gente se olvida de lo increíble jugador que era Neymar en Santos. A los 21 años ya lleva más de 200 partidos jugados y contribuciones de gol parecido a ese mismo número. Incluso había sido nominado al Balón de Oro 2 veces, algo prácticamente imposible para un jugador que juegue en Sudamérica y algo que justamente nadie había logrado. Su padre fue futbolista, pero debido a un accidente de tráfico tuvo que retirarse del fútbol. Esto cambió todo para la familia de Neymar, ya que notaba la obsesión de su padre por el fútbol. Cuando Neymar tenía tan solo 6 años ya estaba jugando fútbol sala cuando un man llamado Betinho lo descubre. Betinho es reconocido por tener el ojo para reconocer futuras promesas brasileras. Betinho cuenta que descubre la rapidez y precisión al regatear de Neymar y queda totalmente sorprendido. Dice que rápidamente se da cuenta que Neymar puede llegar a ser el próximo gran jugador de Brasil. Por esto, contacta inmediatamente a clubes y logra entrarlo a Portuguesa Santista, un club en Sao Paulo. Es acá cuando Neymar pasa a jugar y se convierte en una especie de héroe local debido a lo bien que juega. Incluso aparece en los periódicos. Juega tan bien, que la tribuna vive llena siempre que él juega y leyendas de la ciudad pasan a verlo jugar. Como Cito, o el famoso Alemão, conocido por tener tatuajes del escudo de Santos en todo su cuerpo empezando por la frente. Cuando Cito ve a Neymar jugando fútbol sala, contacta rápidamente al presidente de Santos, diciendo que tenía que ofrecerle un contrato y si era uno largo mucho mejor, porque este pelado es un 10 de 10. Convence al presidente de Santos que incluso crean una especie de equipo de jóvenes, ya que no lo tenían, solo para poder tener y asegurar a un muy joven Neymar. Con tan solo 11 años, Neymar ya tenía un contrato y realmente era un contrato serio con buena paga. A pesar de esto, seguía jugando fútbol sala donde hizo historia con el equipo de su colegio. Llegan a la final de la Copa Tribuna, que es televisada a nivel nacional. En la mitad del tiempo de la final y con el partido empatado entrevistan a Neymar. Responde con mucha confianza y asegura que van a ganar la final. Ganan el torneo con Neymar como figura, que justamente estaba empacando maletas junto a su padre para ir a Madrid, España, donde tenían una especie de preacuerdo con el Real Madrid. Finalmente, no sucede nada porque no lo registran como jugador del Real Madrid, razón por la que su padre se comunica con Santos con la intención de que Neymar empiece su carrera como futbolista profesional del Santos, siguiendo los pasos del mítico Pelé. Neymar vuelve y empieza a jugar. Con 15 años, juega con los jóvenes de mayor edad de la academia y no hace más que romperla. Incluso empieza a ser convocado a la sub-17 de la Selección Nacional de Brasil, rápidamente pasando a ser la promesa de todo el país. A los 17 años, finalmente puede ser incluido en el primer equipo y le dan otro contrato. Al comienzo decían que era muy joven, pero una vez empezaban los entrenamientos todos tenían claro el tremendo potencial de Neymar y que prácticamente este man iba con todo a dominar el fútbol. Y aquí es donde la leyenda empieza. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte para no perderte el contenido que subimos constantemente. Ya en su primer partido, el partido estaba empatado y al minuto 59, el mismo estadio empieza a corear el nombre de Neymar. El técnico decide ingresar a Neymar y es como si el estadio, el club y el mismo fútbol renacieran, y de la misma forma, Neymar juega, ayudando al equipo a ganar el partido. Desde este día, todos veían a Neymar como el hijo prodigio de Brasil, como la futura promesa que llevaría a Brasil a sus días de gloria una vez más. El siguiente partido, vuelve a ingresar desde el banco, y en el próximo partido ya es titular indiscutible y juega 15 veces seguidas como titular. Al siguiente año, Santos contaba con un tridente increíble: Neymar, Ganso y Robinho. En sus primeros 19 partidos, anota 14 goles y da 5 asistencias. También anota un doblete en el partido final y Santos gana el título. Y Neymar una vez más queda como el mejor jugador del torneo. Al mismo tiempo, en la Copa de Brasil, ya había anotado 11 goles y asistido 7 en tan solo 8 partidos jugados. Con tan solo 18 años, Neymar estaba dominando completamente la Liga y Copa de Brasil. Incluso Santos ya había rechazado 30 millones del Chelsea, porque no representaba lo que Neymar estaba haciendo en el campo de juego. Dicen que Neymar se quería ir, pero lo convencieron diciéndole que todo el equipo se iba a construir en torno a él. Incluso el mismo Pelé se tiene que comunicar con Neymar para decirle que se quede. Todo esto era una estrategia para que Neymar fuera a la Copa del Mundo de 2010 junto a Ronaldinho, pero desafortunadamente no fue convocado. Dicen que esto tiene que ver porque por la época se estaba diciendo que no se estaba creando un héroe sino un monstruo. René Simões dice que Neymar se estaba convirtiendo en un monstruo porque se estaba acostumbrando a mofar a los arqueros con la famosa paradilla. Como el caso muy curioso con la leyenda y el portero más goleador de la historia, Rogério Ceni, que par veces ya había hecho la famosa paradiña, pero aún así también se estaba quejando de Neymar que justamente le hizo una paradiña en un partido. El caso es que se notaba un pequeño ambiente tenso contra Neymar, y se dice que por eso no lo llevaron al Mundial del 2010 porque estaba dominando completamente el fútbol brasilero. Después de la no convocatoria de Neymar al Mundial 2010 y del irónico caso con la leyenda Ceni, y ya de vuelta en Santos para una nueva temporada,
La FIFA decide hacer un cambio de reglas y a lo loco Higuita cambian el reglamento haciendo que la paradiña ya no sea aceptada. Razón por la que incluso Neymar discute con su técnico, porque Neymar había votado par penales y ya estaban cambiando de cobrador. Esto no cambia el desempeño de Neymar, que igual se ajusta a cobrar diferente y anota 43 goles con 10 asistencias en los siguientes 63 partidos. Termina siendo el máximo goleador del año. Gana el premio al mejor delantero en Brasil y con esto, por fin es convocado a la selección nacional de Brasil. Con la sub-20 hace historia en el sudamericano con un póker en un partido. Ganan el torneo y Neymar una vez más queda como figura del torneo. Luego empieza una Copa de Libertadores histórica anotando a Colo-Colo. Luego asiste en octavos a un gol clave. En cuarto le ganan a un Once Caldas con asistencia y gol de Neymar y en la semifinal asiste y vuelve a anotar. Le ganan la semifinal a Cerro Porteño y la final a Nacional de Uruguay. Coronándose de una forma histórica en el Olimpo del fútbol con una Libertadores y siendo figura absoluta. Y como si no fuera suficiente la vida y el dios fútbol vuelve a dar otro de esos partidos históricos, donde un Neymar más consolidado y campeón de Libertadores se enfrenta a un Ronaldinho que estaba jugando en Flamengo. Uno de los partidos más épicos de la historia del fútbol. Neymar y Ronaldinho, el pasado contra el presente jugándose el futuro por medio de una pelota. Minuto 5 gol de Santos. Minuto 20 gol de Santos asistencia de Neymar. Minuto 26 gol de Santos de Neymar. Minuto 28 gol de Flamengo de Ronaldinho. Minuto 32 gol de Flamengo. Minuto 44 gol de Flamengo asistencia de Ronaldinho. El primer tiempo termina 3-3. Neymar y Ronaldinho tienen un gol y una asistencia cada uno. En el segundo tiempo, minuto 51 gol de Santos de Neymar. Minuto 68 gol de Flamengo de Ronaldinho. Minuto 81 gol de Flamengo de Ronaldinho. Hat-trick. El partido termina 5-4 a favor de Flamengo. Este es el mismo partido del gol que ganó el premio Puskás de Neymar. Y otro legendario tiro libre de su majestad Ronaldinho. En el Mundial de Clubes Neymar y Santos llegan en forma increíble pero bueno, nada que hacer un Messi y un Barcelona que eran aún más imparables y ganan 4-0. En su quinta temporada en Santos, y luego de otra nominación al Balón de Oro, Neymar es el jugador del torneo. Esta misma temporada gana la Copa Confederaciones con Brasil, anotando y asistiendo en cada partido, ganando a la histórica España del 2010 que lleva casi 30 partidos sin perder. Con 138 goles y 65 asistencias en 230 partidos en Santos, 6 trofeos y más de 60 premios de todo tipo. Queda en el misterio la cifra que realmente se paga por Neymar, pero cualquiera que fuera ese precio, corona Europa y este mismo hijo prodigio vuelve a casa una vez más, a dominar Brasil y el fútbol entero por medio de ella. La Pecosa.